Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, queridos amigos de Graneros de José. Aquí un día más con todos ustedes. Es un gusto, es un placer. Y bueno, me disculpan porque ayer no pude estar con ustedes. Estuve liado con este post que viene aquí en pantalla de la ciudadanía del reino, que era la transcripción de un streaming, un directo que tuvimos en vivo con el doctor Stephen Jones y Bradley Tyler. Es un profeta muy especial de Sudáfrica, que tiene unas experiencias con Dios y con ángeles y con tremendas sobre esto de la ciudadanía del reino. Les animo a que lo busquen en el blog Ciudadanía del Reino, blog Tabernáculos, y lo puedan o escuchar con subtítulos, o si entienden inglés en inglés, sin subtítulos, y si no, pues la transcripción ahí que tienen. Hay algunas cosas que, como se trata de transcripciones de directos, pues quizás no las he podido interpretar bien, eso van las cositas en azul y demás, pero en fin, ahí está. Y bueno, el otro día el último día, el viernes el viernes había dicho que continuaríamos con el libro de la restauración de todas las cosas del doctor Stephen Jones, pero no me confundí, creo que toca el que vamos a ver hoy, así que eso continuaremos la próxima vez, el próximo vídeo, con el libro La restauración de todas las cosas, que está muy bueno también. Bueno, pues nada, vamos a irnos al post que tenemos hoy, y es un post de esos que tienen destacados en la columna de la derecha del blog Tabernáculos, ese que acabamos de ver, se lo voy a mostrar, vamos a ver. Vamos a reabrir la ventanilla que cerramos y tenemos aquí y este es el blog Tabernáculos, como saben, lo bajan y verán que es un post de los destacados que está aquí, y es muy especial porque va de lleno con todo el espíritu de nuestro ministerio y del blog Tabernáculos, que es la filiación, es la maduración, cruzar el Jordán para llegar a la madurez y crecer en esa madurez, ¿no? Es este post que tenemos aquí, sufrimiento y filiación, y es el que vamos a estar entonces hoy revisando con ustedes. Bien, comencemos. Job, sufrimiento y filiación, mudanza del cautiverio al yo, al cautiverio a Cristo. De Romeu Bornelli, que es un predicador, parece ser que brasileño, y es un artículo que yo me tropecé en la revista Aguas Vivas y que tiene muy buenos autores y toca temas bastante profundos, y me encantó y quise publicarlo y quise además darle un lugar preeminente dentro del blog, un lugar destacado. Y bueno, empezamos exactamente cautivos a nuestro yo, aunque estemos en Cristo, y el Señor tiene que obrar en nuestras vidas a través del sufrimiento, el quebrantamiento, y a través de su palabra, de la revelación, para llevarnos al lugar que Él nos quiere, donde moramos a nuestro yo, a nuestra carne, y vivamos solamente para Él, y Él viva su vida en nosotros. Comencemos entonces. Bueno, la nota mía al comenzar, de administrador, o si quieren vamos a poner ya a estas alturas, ya todo el mundo sabe, José. Excelente, todo cambia cuando, callando, es decir, no sea el momento del silencio,
Acuérdense de la oración del silencio y de calle delante de él toda la tierra, sentarse en silencio ante el Señor, etcétera, etcétera. Excelente, todo cambia cuando, callando, dejamos de argumentar y en verdad comenzamos a obedecer sin rechistar. Dejamos de argumentar. Y voy a poner aquí y de replicar. Y de replicar y en verdad comenzamos a obedecer sin rechistar. Lo que nos dice el Señor lo obedecemos sin rechistar. Bien. No, me he confundido. Vamos a ver, es este. Y lo vamos a justificar aquí. Todo esto, vamos a ver. Vamos a justificar ahí. Bueno, parece que no va. 1 de octubre del 2017. Vamos a ponerlo un poco más chico quizás para que quede un poquito mejor, porque eso no me gusta como está. Entonces lo vamos a poner en tamaño normal. Así sí. Bien. A través del dolor Dios operó en Job una mudanza de cautiverio. Es decir, no, el Señor no nos salva para dejarnos hacer lo que da la gana, sino que dejamos de servir a un amo para servir a un amo bueno, eso sí, que es Jesucristo. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Puntos suspensivos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ya ven que comienza, pues eso, como él que se creía el varón más grande, incluso lo decía el Señor de todos los tiempos y tal, en su carne, en su ego, en su yo, y al final acaba pues con un arrepentimiento de Job, donde se da cuenta de que solamente conocía al Señor de lejos, de oídas. No había tenido una revelación completa de él, no había tenido un encuentro muy real con él. Los primeros libros de cada sección del Antiguo Testamento son libros fundamentales. Génesis es el libro básico en el Pentateuco, ahí es donde están todas las semillas, eso mismo decía el Witness Lee. Josué en la sección histórica, Job en la sección poética e Isaías en la sección profética. Estos primeros libros contienen todos los conceptos de los restantes, es decir, las semillas o verdades más esenciales. En la sección poética tenemos a Job como el libro básico. Sin Job no tendríamos salmos, no tendríamos alabanza y adoración. ¿Cuál es la lección clave en este libro? A menudo en los estudios sobre Job vemos el problema del sufrimiento, el sufrimiento del inocente y cosas afines, pero ese no es el tema. El problema del sufrimiento del justo es mencionado aquí, pero esa no es la clave. La clave del libro de Job está en una palabra, filiación. El propósito de Dios al obrar en Job era una plena filiación o madurez espiritual. Esa es la filiación. Plena filiación o madurez espiritual. Pero lo repito, que nosotros entramos en la filiación al cruzar el Jordán, y Cristo es formado en nosotros, pero Cristo tiene que crecer en madurez. O sea, ahí se forma el fruto, pero es un fruto pequeño, verde, que no ha madurado. Ese fruto que es Cristo formado en nosotros tiene que ser llevado a la estatura de un varón perfecto. Esa es la plena filiación o madurez espiritual. Es decir, crecemos, maduramos, ahí somos maduros, pero luego crecemos en madurez. Yo tengo un librito que se titula Madurando en Madurez, por si lo quieren buscar entre los libros míos, ahí lo tienen. Si nos perdemos en los sufrimientos, aún en el sufrimiento del justo, no entenderemos. Lo que Dios obra aquí es lo que Él hace en las vidas de aquellos que le pertenecen o que pertenecen a Él. La filiación. Bueno, ya ven que yo lo corregí hace un rato antes de sentarme, pero siempre se me quedan cosas. Se conoce que nos estamos haciendo viejos ya. Job es el mayor poema de la Biblia. Si la esencia del libro fuese el sufrimiento, no habría 40 capítulos de poesía. El énfasis es la plena filiación.
¿Cómo Dios puede escribir tal poema? Los ojos naturales ven sufrimiento tras sufrimiento, mas los ojos espirituales ven filiación y madurez espiritual. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que diría Pablo en Filipenses 3:14. La palabra que Pablo usa aquí para supremo, de supremo llamamiento, significa ascensional, es un llamamiento gradual, ascensional, vamos ascendiendo. Winnesley también habla de la ascensión del Espíritu. El Espíritu ascendido es el que mora con Cristo sentado en los lugares celestiales. El torbellino, al final de su trabajo en Job, Dios le habla en medio de un torbellino. El torbellino siempre actúa desde abajo hacia arriba, elevando algo a un nivel superior. Por eso Dios habló con Job desde un torbellino. Por eso tenemos la escalera de Jacob, etcétera, etcétera. Siempre se trata, o por ejemplo, como diría San Juan de la Cruz, subida al Monte Carmelo, por decir algo. O como decíamos la experiencia de vida de Winnesley, el ascenso a los lugares celestiales. Los dos primeros capítulos del libro son prosa narrativa. A partir del capítulo 3 comienza la poesía. El escrito es poético hasta Job 42 del 5 al 6 que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí termina la sección poética. Al final, desde 42.7, hay otra sección breve en prosa que narra lo que pasó después con la vida de Job, como el Señor lo duplica sus bendiciones, le da una nueva esposa, más hijos, etc. La gran lección en el libro de Job, la filiación, es que Dios hará una mudanza del cautiverio en Job, y eso es central en el libro. Job vivía en el cautiverio del yo, y él sería trasladado al cautiverio de Cristo. Una mudanza drástica, un cambio profundo en el corazón. Por eso Dios actuó de esa forma en la vida de Job. A mí en lo personal el Señor me mostró al leer el libro de Job que él al principio sí, todo muy bien, y cuando de repente nada más que dan la noticia de que ha habido un suceso y que han muerto sus hijos y después esto y después lo otro, Dios me dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Parece como muy bueno, muy fuerte, muy íntegro, muy entero. Pero a medida que avanza el sufrimiento y viene, como dice, prueba sobre prueba, como dice Santiago, al final él ya no tiene todas consigo y empieza el lloriqueo, empieza a quejarse, empieza a hablar del Señor, que el Señor es muy duro, que esto, lo otro. Bien, a mí me recuerda mucho, también les aconsejo que lo lean, si quieren, paralelo con esto, los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro de Lamentaciones. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice Efesios 2:10. La palabra hechura en griego es poema, es decir, poema. Nosotros somos poema de Dios. Dios está escribiendo su poema, obrando en la vida de su pueblo para que seamos su obra maestra. Este es el tema del libro de Job, hacernos obras maestras. Bien, la división en el libro de Job sigue una serie de discursos. La sección poética comienza en el versículo 3.1 y va en ascenso hasta el versículo 11.20. Esta es la primera serie de discursos. Bien, los amigos de Job y las esferas del alma. Job tiene 3 amigos. Diríamos que con esos amigos nadie necesita de enemigos. Cada uno de ellos representa una esfera del alma. Primero habla Elifaz. Sin duda, él representa las emociones. Él es todo emocional y analiza el sufrimiento de Job en forma emocional. Así decía Elifaz: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo en mi cuerpo. Yo he tenido esa experiencia de estar paseando en la sala hace muchos años, en mi habitación, cuando recién comenzaba con el Señor, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Me acuerdo que en la sala yo paseaba orando para arriba y para abajo a través de la sala, de la sala de estar, y en el medio había como un espíritu, algún demonio, algo paraba allí. Yo cuando pasaba ahí, justo al centro, se me erizaba el cabello. Volvía tal y volvía y pasaba.
Bueno, ni caso, yo seguí paseando. Al final, pues se marchó, lógicamente. Bueno, continúa Elifaz, paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo, o sea, bajito, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Job 4 del 12 al 17. Noten el lenguaje de Elifaz. Al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Es un lenguaje emocional. Cuando interpreta los sufrimientos de Job, por ser él tan emocional, toca las emociones de Job y éstas quedan todas perturbadas. ¿Por qué? Porque Job está sufriendo. Él no sabe por qué. Él necesita descubrir la causa de su sufrimiento, porque le está pasando esas cosas a él, si es tan bueno, es tan justo, es tan recto. Hasta el propio Señor se lo dijo al diablo, ¿no? ¿Ha visto que no hay otro como él? Bien, su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job 1.3. Job era el mayor del oriente, y Dios mismo da un quíntuple testimonio sobre él. Dice, y Yahvé dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso suena como que alguien que cumple con todos los preceptos y con todas las cosas, ¿verdad? 1.8, sí, un retrato de un religioso perfecto, ¿verdad? Una vida maravillosa, ese es el testimonio de Dios. Pero había un problema con Job, que él mismo desconocía. Él era cautivo de su belleza, de su justicia propia y de su gloria propia. Ninguno hay como Job. Se dice que cuando él iba a las plazas, los jóvenes se retiraban, le hacían paso, ¿no? Los príncipes ponían la mano en sus bocas, porque Job era el mayor de los orientales, mayor que los príncipes. Él producía espanto en la vida de los demás. Es decir, cuando no le ha pasado a usted que cuando se pasa, que este es tan rígido y tan así que no sé qué, que mejor nos alejamos de él, porque, madre mía, acerca de este como que uno no está a gusto, ¿no? Se siente interpelado, increpado, quizás me va a reprender, yo qué sé. Entonces Dios obrará en su vida para llevarlo a un nivel que él no conocía, de relación e intimidad con Dios y también a una visión de sí mismo. Cuando Job entra en el sufrimiento, sus tres amigos lo visitan. Se dice que ellos expresaban lo máximo de la sabiduría humana y así ellos abordan a Job. Después de Elifaz, que tipifica las emociones, como hemos dicho, habla Bildad en el capítulo 8. Bildad es racional, él tipifica la mente, el entendimiento, e intenta ayudar razonando sobre los sufrimientos de Job, buscando su interpretación en la mente y los pensamientos, buscando su interpretación en la mente y los pensamientos de Job. Pero Job no halla respuesta. Job dirá que Bildad está errado porque él es justo, íntegro y santo. Luego las razones de Bildad lo corresponden. Bueno, no se asusten porque el Señor era justo y lo crucificaron. Otra vez somos siendo justos, por eso nos crucifican. Y a veces somos contados por transgresores, por lo que el Señor nos está obrando para transformarnos, cuando no lo somos, en ese sentido, ¿no? No que no necesitemos transformación, sino que no estamos pecando en eso continuamente o no estamos haciendo lo indebido continuamente, etcétera, etcétera. Luego, las razones de Bildad no corresponden, mas lo importante aquí, es eso pensaba Job, de las razones que me está dando este no corresponden porque yo no soy así. Mas lo importante aquí es que él logra agudizar la mente de Job, o sea, le ayuda a afinar sus pensamientos. En el capítulo 11 habla Zofar, arbitrario e impaciente. Él representa la voluntad. Ya saben, emociones, entendimiento y voluntad, las tres potencias del alma o almáticas. En la última de las tres series de discursos, Zofar ni siquiera habla, ya perdió la paciencia con Job. El propósito de Dios. Emociones, mente, o sea, entendimiento y voluntad son las facultades de nuestra alma. Cuando
viene el sufrimiento, lo primero que habla es nuestra alma. Empieza nuestra alma, ¿no? Empezamos a buscar las causas, los problemas, empieza la introspección, empiezan las emociones, la ira, el enfado, el enojo, etc. De alguna manera buscamos una respuesta emocional o racional, o en el terreno de la voluntad, de las decisiones, qué es lo que hice mal, qué esto, qué lo otro, ¿no? Pero el propósito de Dios es usar los sufrimientos con un objetivo mucho mayor, que es aquello que Job llama al final del libro, ahora mis ojos te ven, visión de Dios. Dios quiere que quite el velo que tenemos de nuestra carne, que nos impide entrar al lugar al Santísimo. Sin el quebrantamiento no se rasga ese velo que viene al final de la etapa de Pentecostés, si es que nos hemos sometido al bautismo de fuego, pues entonces cruzaremos ese velo. La Odisea se niega a las tribulaciones, a los sufrimientos, y por lo tanto nunca se cruza ese velo. Bien, la visión de Dios es el objetivo de todas esas tribulaciones y ese quebrantamiento, que nuestros ojos se abran y podamos ver a Dios, no solo de oídas, sino verle. Sin embargo, hay una contraparte, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso viene antes. No me arrepiento y aborrecemos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta carne mía? Entonces, si no viene ese arrepentimiento y nos vemos primero a nosotros lo perversos que somos, lo corrupto que es el corazón, pues no vamos a poder ver a Dios. La palabra aborrecer, usada aquí, es una palabra específica en hebreo, que siempre es usada en relación con la adoración de ídolos. En el libro de Samuel está escrito que la idolatría es abominación a los ojos del Señor. ¿Y cuáles son esos ídolos? Yo mismo, mi autojusticia, mi religiosidad, mis pensamientos, mis ideas, mis opiniones. Todo eso es la idolatría, ¿no? Idolatría del corazón, mis doctrinas, aquellas doctrinas a las que nos aferramos y no estamos dispuestos a cambiar, etc. Pensamientos o idolatría del corazón también. Cuando Job dice que se abomina, en otras palabras, está diciendo yo era mi propio ídolo, me idolatraba a mí mismo, yo soy el chache de la padera, el titán de la llanura, la muerte en bicicleta. Yo me adoraba como aquel que mantiene un espejo delante de su rostro todo el día. Yo soy el que más evangelizo, el que más lee la Biblia, el que más da testimonio, el que más va a los cultos, a las conferencias. Yo soy él. Yo soy. En vez de él es, yo soy. Yo soy justo, recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job. Todo el día Job estaba con un espejo ante él, contemplándose. Entonces Dios usó los sufrimientos para quebrar aquel espejo. ¿A mí qué me hizo el Señor? Yo era el que ponía el listón más alto, ¿verdad? Entonces el Señor me lo subía, y me lo subía, y yo detrás, y yo detrás, y no, un día de ayuno, y a la semana, 2 días de ayuno a la semana, 3 días de ayuno a la semana, no sé qué, 20 minutos de alabanza, media hora de alabanza, 1 hora de alabanza, hora y media devocional, hora y 3/4. Y llega un momento en que no puedes, Dios te va a llevar al lugar donde te va a demostrar que tú tampoco puedes hacerlo en tus fuerzas. Bien, ese era Job todo el día. Job estaba como un espejo ante él contemplándose. Entonces Dios usó los sufrimientos para quebrar aquel espejo. Cada vez que Dios trabaja, en nosotros, Él es soberano en el arreglo de las circunstancias. Eso lo usa para quebrantarnos las circunstancias. Nada que nos ocurre a los hijos de Dios es casual. No estamos en las manos del destino de la suerte, sino en las manos del Señor. Por lo tanto, si no estamos conforme con nuestras circunstancias y nos negamos a someternos a ella, esa es la depresión, un negarnos a someternos a las circunstancias que Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? A mí no me tiene que pasar esto. Entonces, como estoy disconforme, me deprimo, no acepto lo que Dios permite que me ocurra. Entonces,
En realidad le estamos diciendo al Señor que Él es un inútil director de nuestra vida, de nuestras almas, de nuestras circunstancias, ¿verdad? En lugar de pensar, bueno, si esto lo está permitiendo el Señor, por algo será, tengo que tener paciencia. Todos pasamos por ahí, ¿verdad? ¿Les suena? Entonces, Él usa todas las situaciones para operar en nuestras vidas. ¿Cuál es su propósito? Una filiación plena, un cambio de cautiverio del cautiverio del ego al cautiverio de Cristo. Esta mudanza es muy profunda. Job entró en un proceso de enfermedad. Se nombran al menos 15 síntomas de sus males, heridas en todo el cuerpo, fiebre, piel reseca, etcétera, etcétera. Este proceso duró unos 6 meses. Dios estaba escribiendo su poema. ¡Qué misterio tan maravilloso! El poema se desarrolla en la primera serie, 3.1 al 11.20, del capítulo 3.1 al 11, versículo 20. Luego una segunda serie, del capítulo 12.1 al 20.29, y una tercera del 21.1 al 28.28. Así llegamos a los discursos de desafío de Job. El autor Bornelli ha resaltado eso de discursos de desafío, lo ha entrecomillado, discursos de desafío, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es que Job no conocía a Dios adecuadamente y por tanto él no se conocía a sí mismo adecuadamente. Y es que realmente cuando llegamos a conocer a Dios nos conocemos a nosotros mismos y ahí viene lo que se llama la humildad perfecta. Yo me aborrezco, yo no soy nada, pero aleluya, Dios lo es todo, me ama y es mi vida. Esa es la humildad perfecta, que no podemos llegar si primero no vemos la corrupción de nuestro corazón. Autoglorificación, autocompasión y autojustificación. Job 29 es el capítulo de la autoglorificación. Después que el alma de Job fue tan estimulada, él ya estaba cansado, sufriendo tanto, que hará sus discursos de desafío. Su hablar nos recuerda a un abogado porque él dice, ya he encaminado mi causa, mi caso, ¿no? Y que el Todopoderoso se defienda. Impresionante, él reta a Dios a que le diga, a ver, ¿qué es lo que está mal? Job cree estar en un tribunal humano. Suena un poquito a aquel fariseo, ¿verdad? Que decía, Señor, doy el diezmo de todo, hasta del eneldo, la menta y el comino y tal, y no soy como esos pobres pecadores y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Ay Dios, Job cree estar en un tribunal humano y acusa a Dios diciendo, mi causa es segura, muy firme, muy fuerte. Yo soy justo, íntegro y recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Entonces que el Todopoderoso se defienda porque yo voy a por él. Le voy a obligar a que me bendiga, a que reconozca que se ha confundido conmigo. El problema de Job era que Dios no descendía a aquel tribunal. Dios no desciende a argumentar con nosotros, nunca. Si usted es espiritual, no descienda a discutir y a argumentar con la gente que no son espirituales. No se ponga a su nivel. Cállese y deje que el Señor les hable. El silencio les va a hablar. El problema de Job era que Dios no descendía a aquel tribunal. A menudo en nuestros sufrimientos Dios nos responde con silencio. Y este es ensordecedor, porque, como dice callará de amor, ¿no? Porque nuestras emociones, nuestra mente y voluntad están revolucionadas. Dios sabe que mientras estamos en ese fragor de la batalla, en ese tormento mental, emocional y de deseos, de decisiones, es inútil que nos hable, no vamos a recibir, no vamos a oír. No sabemos explicarlo y Dios está callado. Cuando Eliú comienza a hablar, representa la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué él fue el último en hablar? Porque era el más joven. En el Oriente sería imposible que los jóvenes hablaran antes que los viejos. Cuando sufrimos, primero hablan las facultades del alma, emociones, pensamientos y voluntad. Esto nos acontece siempre porque nuestro viejo hombre es más antiguo que el nuevo hombre. Entonces el viejo habla primero y el nuevo al final. Por eso no tenemos que precipitarnos nunca. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos interpela, nuestra boca
se calla. ¿Saben cuál es una de las frases más bellas del libro de Job? Aquí terminan las palabras de Job. Job 31:40. Qué hermoso, ¿no? Cuando callamos, entonces él empieza a hablar. Cuando dejamos de argumentar, cuando dejamos de decir, cuando dejamos de maquinar, como me gusta decir a mí, entonces el Señor se dispone a intervenir. Esa es una bella frase. Ahora su boca está cerrada, la tapa de nuestra vasija está puesta, ¿verdad? Se nos va la fuerza por la boca. Job está agotado, sus emociones ya no responden a nada, su mente no consigue aquietarse. Él ya expuso su causa y su defensa, pero Dios no dice nada, no se manifiesta. Job está en el fin de sí mismo, su boca calla, pero su corazón está bien vivo. Todavía. Bueno, por algo se empieza, ¿no? Primero callamos la boca y entonces parece ser que las aguas empiezan a entrar en remanso. El ejemplo que les he puesto de aquellas lavadoras centrifugadoras que había antes, ¿verdad? De turbina, donde echaba la ropa y la turbina giraba. Sacaba la ropa, la escurrías, y entonces ahí quedaba el motor todavía en marcha y se veía el agua girando y girando. Pero si parabas el motor, la turbina dejaba de girar, pero sin embargo el agua seguía, pero cada vez iba perdiendo velocidad hasta que se aquietaba. Y eso es lo que espera el Señor, que nos aquietemos. Luego le diré algo más de eso, con un ejemplo de Guasmani. Los capítulos 29 al 31 son la cima del egocentrismo. Job 29 es el capítulo de la autoglorificación. Job sufrió y su ego se fue inflando e inflando. Él no se contenía y entonces habla delante de Dios. Lo siguiente. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí? 29 del 1 al 5. Dios me guardaba, pasado, hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, pasado, como dijo, en los días de mi juventud el favor de Dios velaba sobre mi tienda. ¿Cómo hace Dios esta lectura? Dios me está recordando cuando Lutero estaba preocupado y todo eso, y la mujer le dijo: parece que tu Dios está muerto, ¿no? Bueno, pues Job estaba pensando en pasado, como que Dios ya se había olvidado él, ya no le miraba, ya no le cuidaba, ya no le amaba, ya no se preocupaba de él. El nombre Job tiene dos significados: perseguido y volviendo siempre a Dios. Por un lado, él es perseguido y por el otro es aquel que siempre se vuelve a Dios. Y así nos pasa, ¿verdad? Es como el Señor nos mete tanto nos vamos adentrando tanto en el desierto, que llega un momento que, a pesar de que el desierto es odioso y tenemos muchas tentaciones de regresarnos, de darle la espalda al Señor, sin embargo, pensamos: uy, el camino por delante tiene que ser ya casi más corto que el que me queda por detrás. Después de aquí yo no me puedo volver, ¿no? Y entonces, pues avanzamos y avanzamos, y es tanta nuestra necesidad y nuestra hambre y nuestra necesidad espiritual, que a pesar de que renegamos de alguna manera de Dios y estamos como en rebeldía con Él por lo que nos está haciendo, sin embargo vamos a por otro libro más, a por otro devocional más, a por otro más, porque necesitamos el alimento. Pero antes de que Job se vuelva a Dios, él se vuelve a sí mismo. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Versículo 11. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Versículo 14. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Versículo 21. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Versículo 22. Todo este capítulo es autoglorificación. Autoglorificación. Job habla todo el tiempo de sí mismo y de la gloria que él tenía, pero la amistad de Dios ya no está sobre mi tienda. Eso es lo que dice. Esa era la evaluación de Job, pero no la de Dios.
Todo el capítulo 30 es el capítulo de la autocompasión. Vean cuán osado era Job. Era osado, dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. 31, esos no merecen, no están a mi altura. A mí una vez un pastor me dijo, tú no estás ni a la altura de la suela de sus zapatos, hablándome de otro pastor. Está diciendo que él es infinitamente mejor que ellos. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube, versículo 15. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza, versículo 19. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mis sustancias. Versículo 21-22. El autor de Lamentaciones, Jeremías, se sentía como la diana del Señor, donde él lanzaba sus flechas y se entrenaba con él, ¿no? O también como un oso que le acechaba y cuando él pasaba le sacudía el zarpazo. Así se veía, ¿no? En esos momentos, pensando que el Señor se deleitaba haciéndolo sufrir. Cuando Simón dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, en Mateo 16-22. ¿Qué buscaba Satanás detrás de la mente de Simón? Llevar el corazón del Señor Jesús a la autocompasión, ya que se obrara por sí mismo, separado del Padre, ¿no? A que se autoliberara, que hiciera algo por sí mismo. Llevar el corazón del Señor Jesús a la autocompasión, eso es lo que buscaba. La autocompasión es maligna. Cada vez que estamos sufriendo, tenemos tendencia a mostrar a todos. Miren cómo estoy sufriendo, cómo estoy necesitado, todos oren por mí, etcétera, etcétera. Pobrecito de mí, Señor. Nuestro egocentrismo es tan agudo. En el capítulo 31 es el capítulo, y el capítulo 31 es el capítulo de la autojustificación. Job dirá que ninguna viuda dejó de ser cuidada por él, ningún huérfano pasó hambre a su puerta, etcétera, ¿no? Él hacía todo, era perfecto, ayudaba a la gente, daba diezmo, daba no sé qué, ayudaba a fulanito, a menganito. Bien. Él se autojustifica en el clímax del ego. Autoglorificación, autocompasión y autojustificación. Así llegamos a esta frase especial. Todavía no ha entendido la justicia, todavía él fuera por la justicia propia, está tratando de comprar el favor de Dios, pero no ha llegado a conocer la justicia de Cristo y apoyarse solo en su justicia. Así llegamos a esta frase especial. En lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job, Job 31:40. La voz del Espíritu Santo. En el capítulo 32, Eliú, que es figura del Espíritu Santo, comienza su discurso para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre, porque lleno estoy de palabras y me apremia el Espíritu dentro de mí, versículo 18, y el de antes era el 32:13. Eliú prosigue hasta el capítulo 37 hablando, o sea que larga un rato. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Job 33 del 14 al 17. Soberbia es una palabra clave. Dios estaba tratando con Job y este es el gran motivo de su trato, la soberbia. La soberbia son aquellos ojos que miran hacia adentro. Yo soy justo, soy íntegro, soy recto, yo temo a Dios, me desvío del mal, yo y yo. Tal es la soberbia, un pecado tan sutil
que camina paso a paso con nuestro crecimiento espiritual. Esa es la tragedia de la soberbia. Por eso a Rick Joyner el Señor le aconsejaba, sabiduría le aconsejaba, que cubriera su armadura refulgente con el manto de humildad para no deslumbrar. Y nosotros, en cambio, en ese entonces tratamos de exhibir nuestro ropaje, nuestras hojas de higuera, valga la redundancia, perdón, valga el símil, no redundancia, valga el símil de la higuera, ¿no? Nuestra autojustificación. Lo buenos que somos. La soberbia. Cuando nosotros estamos creciendo espiritualmente, la soberbia nunca dejará de caminar a nuestro lado y ella nos dirá, tú estás creciendo, estás madurando, te estás volviendo más santo, tú y tú. La soberbia es muy sutil porque acompaña aún nuestro crecimiento espiritual. Vamos creciendo y nos vamos dando cuenta. Por eso la introspección es mala, porque y luego tendemos a compararnos, ponernos el hombro contra los otros para medirnos, a ver quién es el más alto, ¿no? ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene más revelación? ¿Quién evangeliza más? ¿Quién tiene más éxito? La soberbia es muy sutil porque acompaña aún nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿cuál es nuestra oportunidad de libertarnos? ¿Recuerdan cuando David dejó Jerusalén y fue al desierto? Absalón se rebeló contra él y tomó el trono, y David se retiró al desierto. Él era el ungido de Dios, el rey conforme al corazón de Dios. David sale al desierto de Judá cuando un descendiente de Saúl llamado Simeí se coloca al lado de la caravana y va maldiciendo a David diciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, según de Samuel 16:7. Esto me recuerda al libro de Los tres monarcas de Ginny Edwards, que se los aconsejo, es un libro breve pero maravilloso, basado en Saúl, David y Absalón, los tres monarcas, y nos enseña eso cómo madura David hasta llegar a ese punto, ¿no?, que estamos viendo aquí. Un general de David no se conforma con esto porque maldice este perro muerto a mi señor el rey. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Yahvé le ha dicho que maldiga a David. Dejadle que maldiga, pues Yahvé se lo ha dicho. 16 del 9 al 11. De la misma manera, la soberbia camina junto al corazón. El general daba oídos a Simei, pero no David. Si la soberbia camina a nuestro lado, no debemos darle oídos, no estamos volviéndonos mejores. Cristo va siendo informado en nosotros. Es la vida de Cristo, es la gloria de Cristo, no somos nosotros. Nosotros no mejoramos ni un ápice. Al contrario, vamos menguando y Cristo es el que va creciendo. Un secreto de la madurez cristiana es percibir que nuestros valores, nuestros recursos, todo aquello que requerimos no está exactamente en nosotros, sino en Cristo. Y Él está en nosotros. Si trasladamos los valores suyos a nosotros, vamos por un camino peligroso. Nos gloriaremos en cosas que no son nuestras, son de Cristo, seguirán siendo de Él y siempre serán de Él. Una trompeta de Dios. Job no aprendió esta lección. Entonces Dios trató con él. Dios puso su mano en Job porque éste era soberbio. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16-18. Hay una luz al final del túnel. Dios es bueno y misericordioso. Sabiendo que nuestra soberbia nos arruinará, Él pone su mano en nosotros. Yo he tenido experiencias donde el Señor me ha tenido que bajar porque he tenido siempre la tendencia a crecerme, ¿no?, a creerme. Y entonces, después de que me subía al pino, el Señor venía y ¡clac!, talaba el pino y la caída era fenomenal, ¿no? C.S. Lewis, un siervo del Señor del siglo pasado, dijo, el sufrimiento es una trompeta de Dios para despertar a un mundo sordo. En nuestra vida cristiana, Dios tiene una trompeta, el sufrimiento,
y la va a usar para despertar nuestros corazones, para que no seamos muertos por la soberbia, para que no vivamos una vida cautiva al ego, porque la soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu a la caída. Ese es el motivo del sufrimiento de Job. El énfasis no es el sufrimiento del justo, no, es el propósito de Dios, una filiación plena que nos lleva de un nivel de conocimiento de Dios a otro nivel más alto, de gloria en gloria, de fe en fe, de victoria en victoria. ¿Cómo Dios hace eso? Mediante 3 series de discursos, toda el alma de Job es agitada. Él no sabe más que lo que siente, no sabe más que lo que piensa, no sabe explicar nada más. Entonces todo lo que él tiene que decir es sobre su tesoro. La boca habla de lo que está lleno el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, dice Proverbios. Job estaba lleno de sí mismo, entonces habla de sí mismo, se autoglorifica, tiene autocompasión y se autojustifica. Las preguntas de Dios a Job. Tras los discursos de Eliú, llegamos a la voz de Dios en el capítulo 38. Entonces respondió Yahvé a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Qué bella pregunta. Dios dice que Job no conoce nada de lo que Dios está haciendo con él. Luego Dios hace un cuestionario para Job con preguntas maravillosas. Vean el capítulo 39. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses o miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Juan 39, 1, 5, 9. Perdón, Job 39, 1, 5, 9. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto se burla del caballo y de su jinete. Avestruces corren que vuelan. ¡Qué impresionante! Dios se compara a sí mismo con un avestruz. El avestruz trata duramente a sus hijos, pero carece de sabiduría, no tiene propósito ni entendimiento. Dios no es así, ¿verdad? Pero Dios, cuando trata a sus hijos, es pleno de sabiduría y de propósito. Las preguntas de Dios hacia Job que Dios hace a Job en este relato están llenas de significado. Resumiendo en pocas frases, podemos decir que la excelencia de la sabiduría, la excelencia del propósito, están en todo aquello que Dios hace. Dios actúa siempre con sabiduría y con propósito. Todo está medido para las vidas de sus hijos. Mi mano pongo sobre mi boca. El discurso va hacia un final maravilloso. Dios habla con Job desde un torbellino en 2 fases. En la primera, Dios pone a Job cabeza abajo y este no tiene respuesta. Además respondió Yahvé a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Como dice Pablo, ¿altercará la vasija con el alfarero diciéndole que por qué me haces así, Basau? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Yahvé y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job 40 del 1 al 5. Son maravillosas estas frases. Job no tenía que responder. De alguna manera él estaba entendiendo que Dios, en su sabiduría y propósito, está lidiando con él. Así la primera fase de la interlocución con Dios termina y Job pone su mano en su boca, decide callarse, llega el silencio, ¿verdad? La frase yo soy vil es tan diferente a otras que Job había hablado. Antes él afirmaba ser íntegro. Decía: estoy limpio y sin transgresión, yo soy puro y no tengo iniquidad. Job ha dicho: yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho.
34:5. Piensas que es cosa recta lo que has dicho, más justo soy yo. Más justo. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Eso va con interrogación. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. El 35:2. Ese era el pensamiento de Job, pero ahora afirma, he aquí que yo soy vil. En el 44. Job estaba llegando al lugar donde Dios quería llevarlo, al fin de sí mismo, ¿verdad? A que se viera a sí mismo. Aquí hay un misterio maravilloso. Dios podrá continuar hablando con Job porque Job puso su mano en su boca. Quizá no tendríamos esta segunda fase si Job no lo hubiese hecho. Respondió Yahvé a Job desde el torbellino y dijo, 46, la misma frase del capítulo 38, son dos etapas. ¿Y qué hay en el medio? La confesión de Job. Yo soy indigno, pongo mi mano en mi boca. Eso permitió a Dios continuar su obra en Job. Qué importante lección. Y esto va subrayado además de con negritas. La manera como respondemos a los tratos de Dios determinará si Él continuará su obra con nosotros. Nuestra respuesta es muy importante. Yo he puesto ahí una nota, ¿escogeremos seguir en la amargura del hijo mayor o entraremos a la fiesta en la casa? Esto estoy poniendo una frase, les recomiendo otro libro que es maravilloso, de lo mejor que puedan leer, de unos de los libros más maravillosos que yo he leído, que se titula El regreso del hijo pródigo, de Henry J. Nowen, que habla de esas fases por las que pasamos todos, del hijo menor, el alocado, pecados kosher, y el otro, el hijo mayor amargado, que tiene los pecados del espíritu, digamos, internos del corazón, y luego cómo pasamos a ser padres, ¿no? Entonces, en esa parábola no nos deja claro el Evangelio si el hijo mayor al final entra en la casa a alegrarse con el padre y con su hermano, o se queda o permanece en su amargura atrás. Son los que llevan mucho tiempo en la iglesia y cuando ven venir a uno que Dios acoge y lo bendice y tal, ellos dicen, yo estoy aquí pasando las canutas y no sé qué, y lo otro y tal. Él piensa que merece, que tiene y que tiene que ser el chache, ¿no? En fin, les recomiendo ese libro arduamente. Bien, Behemoth y Leviatán. Estamos casi al final del libro, sin duda su parte más preciosa. Dios compara a Job con dos animales, he aquí ahora Behemoth, el cual dice como a ti, el cual hice como a ti. 40:15. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? En el 41:1. Aunque algunos piensan que Behemoth es un hipopótamo, parece más bien ser un rinoceronte, porque Dios dice que le proveyó de espada, aludiendo quizás al cuerno de este animal. Pero lo importante aquí es lo que Dios quiere enseñarle a Job. Primero el rinoceronte. Job 1:3 decía que Job era el mayor de los orientales. Nadie puede empujar y derribar un rinoceronte. Es tan pesado, más de 3 toneladas. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro, en el 40:18. Así era el Job, tan firme en su propia justicia, en su gloria, ¿verdad? No lo quebrantaba nadie. Pero los hombres verdaderamente quebrantados son como las espigas de trigo, ¿verdad? No como la cizaña que están tiesas así, sino que ellas cuando están maduras doblan la cabeza. Es lo que el Señor quiere que lleguemos a doblar nuestra cerviz. Así era Job, tan firme en su propia justicia, en su gloria, en cuello erguido. Aquí hay una expresión interesante, ¿sabes? La Cruz del Calvario, otro librito que si lo consiguen de Roy Hession, que yo leí, precioso, breve pero preciosísimo, hablando también del quebrantamiento. Aquí hay una expresión interesante. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, como diciendo, mira a este animal y te verás a ti mismo, armado con una espada. Nadie se aproxima a él. Es decir, no te acerques a José, a José porque te va a meter un espadazo por ahí, te va a pegar una mala contestación.
o se las va a dar de súper espiritual y de que sabe y de que no sé qué y de lo otro y del más allá. Y además seguramente hasta te va a reprender por esto y por lo demás allá, ¿no? Nadie se aproxima a él, afirmado en sus piernas, tan robusto, tan fuerte, tan lleno de vigor. Ese era Job. Ese era yo también, padre. La segunda pregunta es, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? En el 41.1, y no guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, no se pueden apartar. Ese es el del capítulo 40, del 12 al 17. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? Así como Leviatán, Job tenía una doble coraza. Aquellas escamas son tan duros de servir, de corazón y de oídos, ¿no? Así como Leviatán, Job tenía una doble coraza. Aquellas escamas son tan justapuestas, están tan trabadas, está hablando del cocodrilo, que no entra ni siquiera el aire. Job era inquebrantable, ninguna lanza podía penetrar su corazón. Dios pregunta, ¿quién puede sacar al cocodrilo? ¿Quién puede poner un anzuelo en su nariz? ¿Y cuál es la respuesta? Solo Dios mismo. Él lo sacaría y trataría con él, penetrando su coraza, su orgullo. Solo Dios puede tratar con nosotros cuando somos como los cocodrilos. Así que déjeselo, no trate de cambiar usted a ese hermano que tiene por ahí. Déjeselo al Señor. Como él dice el dicho, que el Señor nos dice a veces, tú no puedes cambiar a los demás, pero yo puedo cambiarte a ti. Pero yo puedo cambiarte a ti. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. 41.25. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Versículo 33 al 34. Esa es la figura de Job, por eso Dios lo trató de esa manera. El rey sobre todos los soberbios. Como el Señor le ha dado experiencias, como le ha dado dones, como le ha dado la gracia del hambre y la sed espiritual, etcétera, etcétera, él se cree el cheche de la pradera. Hacia la madurez espiritual. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Tiene él placer en el sufrimiento? No. Dios quiere conducir a sus hijos a la madurez, a un nivel de intimidad y de conocimiento de Dios que antes no teníamos. Entonces, al final del libro, el capítulo 42, vemos un nuevo Job, el hombre nuevo. ¿Y qué es lo que este nuevo Job dice? Leamos. Respondió Job a Yahvé y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora Job es enseñable, porque el que no es enseñable no es humilde, solo el humilde puede ser enseñado, puede admitir la reprensión, puede admitir que le instruyan, que le enseñen, que lo corrijan. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, del 1 al 6. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí nos tiene el Señor cuando estamos al fondo del callejón sin salida, a punto de cruzar el Jordán, y ahí es donde nos rendimos, bajamos a la sepultura, participamos de la muerte y la sepultura de Cristo y salimos del otro lado de la resurrección. El cruce del Jordán, recuerden. Bien, el papel de Satanás. Cuando comienza el libro, en el capítulo 1 vemos claramente que quien tocó la vida de Job fue el diablo.
Tras aquella conversación entre Dios y Satanás, Dios permitió que Job fuese alcanzado. Primero Job es tocado en todo lo que poseía, sus animales, sus hijos, y en una segunda fase es tocado en su cuerpo y él sufre aquellas enfermedades. Depende de cuáles sean tus preferencias, pero Dios te va a tocar aquello que tú más valoras, aquello en lo que tú tienes puesto tu asiento, aquellos que son tus ídolos, ya sean afectivos, ya sean materiales, etcétera, etcétera. Bien. Recuerden, yo suelo decir, el Señor nos lleva al diablo, al desierto para ser tentados por el diablo, como él fue llevado. Él dice que se bautizó, recibió el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua, y fue empujado, arrastrado por el Espíritu al desierto ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Y nosotros recibimos el bautismo de fuego, tenemos nuestra luna de miel, pero después, al tiempo, el Señor nos arrastra al desierto para ser tentados por el diablo. Y nosotros empezamos a reprender a tal, no sé qué, y el diablo viene y una y otra, y prueba tras prueba y tal. ¿Por qué? Porque Dios nos lo va a quitar, los ha mandado allí para que seamos precisamente tratados por ellos. En esta etapa de crisis, Job adora a Dios. Él permaneció firme en la crisis, pero falló en el proceso. Se mantuvo firme al final, pero en el proceso falló. Durante el proceso él acusó a Dios. Así, no solo acusó a Dios, sino que alguno como yo te agarraría por el cuello, Señor, como está por lo que está. Pero Dios conoce todo sobre Job, sus pensamientos y emociones, y Dios mantendrá su mano firme. A pesar de las pataletas, a pesar de eso, el Señor le va a dar la medicina que lo sane. Aquellos a quienes les gusta pescar saben que si el pez muerde el anzuelo, a veces se puede tardar en sacarlo del agua. ¿Y cuál es el secreto? Mantener la caña firme y dejar que el pez se canse. Ejemplo, pongo aquí ejemplo de Guasmani sobre el rescatista y el que se está ahogando. Aquí me acuerdo de uno de los libros de Guasmani, decía que nosotros tenemos que hacer como el Señor hace como nosotros, como ese nadador profesional que ve que uno se está ahogando en el mar, y otro, ¡ay, que va, que va! Y él está quieto en la orilla, tranquilo, esperando a que él deje de chapotear, deje de tal, de no sé qué. ¿Por qué? Porque sabe que si se llega a él en ese momento, lo va a agarrar y lo va a hundir. Entonces tiene que esperar a que se agoste sus fuerzas, a que deje de luchar, y entonces en el momento se acerca a él, lo agarra, lo jala y lo saca y lo salva. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos quiere llevar a la rendición, a que dejemos de luchar, hasta que nuestra carne se agote completamente, hasta que el holocausto esté completamente calcinado, chamuscado, hasta que el rostizado esté en su punto. Fue eso lo que Dios hizo con Job, cuando éste se debatía con sus ideas y sus sentimientos. Dios mantenía la caña firme, porque el anzuelo estaba puesto en la nariz del cocodrilo y no escaparía del Todopoderoso. Aunque Satanás tocó la vida de Job, autorizado por Dios, Job no consideró eso. Él no dice, yo sé que todo lo puedes y el diablo fue frustrado, sino, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, 42.2, o ninguno de tus planes puede ser frustrado. Job entiende que la acción del diablo estaba dentro del proyecto de Dios. Satanás no es autónomo, no actúa por voluntad propia. Hay un único y soberano Señor que rige todos los asuntos del universo. Por eso, reprender, tal, no sé qué, no sé cuántos, en algunos casos que el Señor nos llama a liberar a alguien, nosotros mismos, tal, no sé qué, te reprendo en nombre de Jesús y tal, y vuelve. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha mandado. Entonces, el remedio es el cruce del Jordán, la muerte, la rendición y la muerte, porque muerto el perro se acabó la rabia. Cuando nuestra carne se ha ido, el diablo ya no tiene base de operaciones, desde dónde operar. ¿Cómo lo comprendió Job? A causa de las preguntas de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Preguntas como esta muestran la sabiduría y soberanía de Dios. Ahora Job está claro, ninguno de tus planes puede ser frustrado. Un corazón receptivo. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. 42.4. Job no dice te preguntaré y tú me responderás. No está argumentando con Dios, no está debatiendo con Dios, no está diciéndole a Dios lo que
lo que tiene que hacer, ni le está replicando, rechistando. Ahora él tiene un corazón receptivo. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¡Qué maravilla! J. mudado de cautiverio. Antes él preguntaba y demandaba que Dios le diese respuesta. Cuanto más avanzamos en nuestra jornada cristiana, menos preguntas tenemos. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Un texto que el Señor me dio a mí en una temporada. Fue precisamente cuando me casé con mi esposa en Colombia. El Señor me dio este texto para todo ese proceso, esos meses que me tocó estar allí en Colombia. Esa es la promesa que tenemos. De oídas te había oído, 42:5. Yo te conocía de segunda mano, podemos decir. Hay jóvenes, hermanos y hermanas, quisiera que ustedes fuesen, jóvenes, hermanos y hermanas, quisiera que ustedes fuesen alentados en este conocimiento del Señor. No es solo el Dios de sus padres, un conocimiento de segunda mano y un temor del Señor de segunda mano. La tragedia en los días de los jueces fue exactamente esa. Los ancianos que vivían en el tiempo de Josué conocían al Señor, pero luego se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni las obras del Señor a través de Josué. Entonces no expulsaron a sus enemigos. Como ya dijimos en un encuentro pasado, la primera generación recibe la revelación, pero la segunda solo tiene la tradición. Que no sea así con nosotros, que volvamos a la simplicidad y a la pureza de Cristo. La intención del Señor al ganar a los padres es que los hijos puedan ir mucho más allá, que la segunda generación vaya mucho más allá que la primera. Entonces, que el Señor nos anime en este camino. Cambio de cautiverio. Finalmente, concluyendo el libro, dice, y quitó Yahvé la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, 42:10. La expresión, quitó el Señor la aflicción de Job, tiene un sentido mucho más profundo. Cambió Yahvé el cautiverio de Job. Antes él era cautivo de sí mismo, ahora es cautivo de Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Una doble porción. Esta en la Biblia es la porción del primogénito. Y así nos pasa, el cruce del Jordán nos lleva al lugar de la doble porción. Job recibió una doble porción porque espiritualmente hablando adquirió el derecho de primogenitura. Doble bendición, esa es la primogenitura. El primogénito tenía una doble porción de la herencia. Si pusiésemos en una ecuación el libro de Job, ¿cuál sería esta? Sufrimiento más palabra de Dios igual a madurez. No es solo el sufrimiento, ni solo la palabra de Dios, sino que es el sufrimiento más la palabra de Dios, pero la palabra de Dios revelada, no el logos, sino la palabra de Dios rema, a ti, a tu vida, explicada por el Espíritu Santo a ti, hecha carne por el Espíritu Santo en ti. Siempre el Señor operará así en nuestras vidas. A causa de Job tenemos los salmos, adoración, alabanza, cánticos. El libro de Job es el fundamento y los otros son la consecuencia. En Cantares tenemos unión con Cristo. ¿Cuál es la llave de esta unión? Quebrantamiento, sufrimiento más la palabra de Dios. Ese es el quebrantamiento. Sufrimiento más la palabra de Dios. Ese es el quebrantamiento. Sin el libro de Job no tenemos la realidad del Cantar de los Cantares. Bien, filiación y sacerdocio. Concluyendo, cuando el Señor se presentó resucitado por primera vez, la primera en verlo fue María Magdalena. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Cuando el Señor dice, subo a mi Padre, este es el Padre eterno que tiene comunión eterna con su único Hijo. Nadie más podía llamar a Dios Padre, solo el Hijo. Mas ahora Él tiene un mensaje. Él, aquí va con mayúscula, pues se refiere a Jesús. Ahora Él tiene un mensaje. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Él murió y resucitó. Ahora Él puede decir, ve a mis hermanos. Jesús nunca llamó hermanos a sus discípulos, solo discípulos, apóstoles, siervos e incluso amigos, pero nunca hermanos. Ahora Él puede decir, y diles,
subo a mi Padre. Esto es tan personal, pero también y a vuestro Padre. Subo a mi Dios tan personal, mas también y a vuestro Dios, aunque esto también denota una diferencia, mi Padre y vuestro Padre. Pero entre vosotros y nosotros también hay una diferencia, ¿eh? No tenemos la misma categoría que la cabeza. Aquí son puestas dos líneas de oro que reconocen la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis sin interrupción. La primera línea es la filiación, el tema del libro de Job, mi padre y vuestro padre. Dios conduciría a Job a esta madurez, a esta vida de unión, la cumbre de la espiritual, la unión de las voluntades, a esta pertenencia. ¿Y cuál es el problema de Dios con Job? Era Job mismo, por eso Dios trató con él. Esa es la filiación. Luego, mi Dios y vuestro Dios, esta es la línea del servicio del sacerdocio. Del servicio o del sacerdocio que va desde Génesis a Apocalipsis. Sus sacerdotes estarán con él y reinarán con él. Y habrá un tabernáculo celestial y el Cordero será su lámpara, la gloria de Dios iluminará y sus siervos le servirán y verán su rostro. En cuanto a la filiación, nosotros ya somos hijos, pero el propósito de Dios es que lo seamos plenamente, conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Por eso Dios opera así en nuestras vidas, es decir, pero mientras no madurados estamos bajo ayo, aunque somos hijos no podemos disponer de la herencia, tenemos el anillo de sello todavía. Cuando Dios nos mira, Él ve a sus bebés, a quienes ama, mas Él no tiene placer en que sigamos siendo bebés. Él quiere llevarnos a participar con Él en aquello que Él piensa, que Él quiere, que Él siente, ser compañeros de Dios, nada menos. Luego, el sacerdocio. ¿Cuál es la clave del servicio del sacerdocio? La plena filiación. Si no crecemos en esta relación con Dios, ¿cómo vamos a servirle? Con nuestras capacidades, con nuestras estrategias, con el equipamiento natural. Eso es lo que ocurre en Pentecostés, que estamos sirviendo al Señor con el equipamiento natural, la mayoría de las veces o las más de las veces, o con una mezcla. Porque en Pentecostés no todo es malo, por supuesto que no, hay mucha luz, pero no es la luz de la Shekinah, es la luz de la menorá. No, el obrar de Dios siempre pasará por la cruz, de gloria en gloria. Esto es el libro de Job. Ya sabemos que al final el Señor lo bendice, le da otra esposa, le da más hijos, duplica sus posesiones, etcétera, etcétera. El Señor continúa, pero eso nos habla de la bendición de la madurez espiritual de la filiación. Aunque también en lo económico el Señor nos va prosperando poco a poco, gradualmente. El Señor continúe hablando a nuestros corazones. Amén. Este fue un mensaje impartido por Mateo Bornelli en Santiago de Chile en abril del 2017. Aquí tienen, si quieren descargarlo. Y esta es la revista Aguas Vivas, de donde yo lo sé, que siempre hay muy buenos artículos. Una revista que suele tratar temas bastante profundos. Bueno, mis queridos amigos, pues vamos a dejarlo aquí. Mañana, Dios mediante, vamos a continuar. Bueno, mañana si podemos, y si no, pues el día siguiente que hagamos el vídeo. Ahora sí abordaremos la restauración de todas las cosas, que nos quedan 2 vídeos para terminarlo. Y pues nada, el siguiente día pues ya avanzaremos al libro mío y así sucesivamente, en esa rotación que llevamos. Pásenlo bien, mis queridos amigos, que Dios los bendiga a todos y los guarde, y no se olviden de regresar la próxima vez. Y no se olviden de darle me gusta y de hacer algún comentario, porque el canal veo que está aumentando las suscripciones continuamente, y eso es porque a la gente le gustan los temas, pero la duración media de los mensajes no crean que es muy alta, al contrario, es más bien baja. Yo sé que algunos los mirarán enteros. Y bueno, pues dejen los comentarios también, a los que les gusta y se suscriban, dejan algún comentario, denle a me gusta. ¿Por qué? Porque eso posiciona mejor los vídeos, hace que YouTube los promocione más, etcétera, etcétera. No es una cuestión de vanagloria, es una cuestión de promocionar los mensajes. Hasta entonces, que Dios les bendiga.